En el gran tablero de ajedrez, Zbigniew Brzezinski nos presenta una imagen bastante poderosa. Un tablero de ajedrez gigante, que se extiende por continentes, y donde las piezas, bueno, no son de madera, sino naciones enteras. ¡Wow! Hoy nos vamos a sumergir en su análisis del poder estadounidense y su compleja relación con Eurasia. Sí, publicado en 1997, justo después del colapso de la Unión Soviética. El libro de Brzezinski, digamos, nos sitúa en un momento crucial de la historia. Su análisis parte de la premisa de que Estados Unidos en ese momento se había convertido en la única superpotencia global, un fenómeno sin precedentes en la historia moderna. Interesante. Y para comprender la magnitud de este poder, Brzezinski lo compara con los grandes imperios del pasado, el romano, el chino, el mongol e incluso el británico. Lo que resulta fascinante es que, si bien encuentra paralelismos en la forma en que estos imperios proyectaron su poder, Brzezinski también subraya las características únicas de la supremacía estadounidense. Un ejemplo notable es la comparación que hace entre la cantidad de tropas estadounidenses estacionadas en el extranjero en 1996, 266.000, y el número de legionarios romanos desplegados en el apogeo del Imperio Romano, alrededor de 300.000. Es una cifra, sin duda, que nos invita a reflexionar sobre la capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder militar a escala global. Pero ¿Qué implicaciones tiene esta proyección de poder para el equilibrio geopolítico mundial? esa es precisamente la pregunta central que Brzezinski explora en su libro. Y aquí es donde entra en juego la importancia de Eurasia. Brzezinski la llama el tablero de ajedrez, donde se juega la lucha por la primacía global, argumentando que la primacía de Estados Unidos depende directamente de su capacidad para mantener su influencia en este vasto continente. Wow. Y para ilustrar la importancia histórica de Eurasia, Brzezinski incluso menciona un hecho poco conocido: las negociaciones secretas entre Hitler y Stalin en 1940. En esas negociaciones, ambos dictadores acordaron excluir a Estados Unidos de Eurasia, reconociendo que la participación estadounidense frustraría sus ambiciones globales. Este acuerdo secreto subraya la importancia estratégica de Eurasia a lo largo de la historia y cómo las potencias emergentes han percibido la influencia estadounidense como una amenaza a sus propios objetivos. Entonces, si Eurasia es el tablero de ajedrez, ¿quiénes son los jugadores clave en este juego geopolítico? Brzezinski identifica a Francia, Alemania, Rusia, China e India como los principales actores geoestratégicos, y a países como Ucrania, Azerbaiyán, Corea del Sur, Turquía e Irán como pivotes geopolíticos. Es importante destacar que no todas las naciones poderosas son consideradas jugadores en este contexto. Brzezinski argumenta que la geopolítica no se trata solo de tamaño o poder económico, sino de la capacidad de influir en el equilibrio de poder en Eurasia. Ya veo. ¿Podría darnos un ejemplo de una potencia que, a pesar de su importancia global, no es considerada un jugador geoestratégico en el análisis de Brzezinski? Claro que sí. Brzezinski explica que países como Gran Bretaña, Japón e Indonesia, a pesar de su relevancia económica y política, no son considerados jugadores geoestratégicos en el contexto de Eurasia. Esto se debe a que su influencia en el equilibrio de poder regional es limitada, en comparación con la de los actores clave que mencionamos anteriormente. Para ilustrar la complejidad de estas relaciones, Brzezinski nos remonta a 1955, cuando un funcionario británico hizo comentarios despectivos sobre la integración europea. Esa anécdota, que refleja la ambivalencia histórica de Gran Bretaña hacia una Europa unificada, nos recuerda las tensiones subyacentes que existen en la política europea y cómo éstas pueden influir en la dinámica geopolítica. Exactamente. Brzezinski argumenta que para comprender la geopolítica de Eurasia debemos analizar cuidadosamente las relaciones entre los actores clave, sus motivaciones y sus estrategias. Y uno de los escenarios más intrigantes que Brzezinski analiza es la dinámica entre Francia y Alemania, en su búsqueda por construir una Europa unificada. Lo que es particularmente interesante aquí es cómo Brzezinski ve a Estados Unidos, no solo como un observador, sino como un participante activo en la configuración del futuro de Europa. Brzezinski explora el papel de la OTAN y la posibilidad de un papel alemán más asertivo en Europa Central, especialmente en relación con Polonia. Y en este contexto introduce un concepto que me parece particularmente relevante, el Triángulo de Weimar, un diálogo trilateral entre Francia, Alemania y Polonia. Este triángulo, que surgió a principios de la década de 1990, representa un nuevo eje geopolítico en Europa, con el potencial de influir significativamente en el equilibrio de poder regional. Brzezinski argumenta que Estados Unidos debe participar activamente en la configuración de estas nuevas estructuras de poder, para asegurar que se alineen con sus intereses geoestratégicos a largo plazo. De lo contrario, corre el riesgo de perder influencia en una región crucial.
para la primacía global. Y por supuesto, ninguna conversación sobre la geopolítica de Eurasia estaría completa sin abordar el papel de Rusia. Brzezinski dedica un capítulo entero a analizar la situación de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética, describiendo la profunda crisis social y económica que atravesaba el país en ese momento. Es importante recordar que en 1997, cuando Brzezinski publicó su libro, Rusia todavía se estaba recuperando del colapso de la Unión Soviética. Su futuro era incierto, y las decisiones que tomara tendrían un impacto profundo en el equilibrio de poder en Eurasia. Brzezinski presenta 3 opciones geoestratégicas que Rusia podía seguir: una asociación estratégica con Occidente, un enfoque en el extranjero cercano, o sea, las antiguas repúblicas soviéticas, o una alianza antihegemónica con China e Irán. Cada opción presentaba sus propios desafíos y oportunidades, y Brzezinski las analiza con gran detalle, considerando la historia, la cultura y la situación interna de Rusia. Claro. Brzezinski describe la devastadora crisis social en Rusia, tras el colapso de la Unión Soviética, incluyendo estadísticas alarmantes sobre la disminución de la esperanza de vida y los problemas de salud. Es un recordatorio de que la geopolítica no se desarrolla en el vacío, sino que está profundamente influenciada por factores internos. Exactamente. Para comprender las decisiones geopolíticas de Rusia, debemos tener en cuenta su contexto interno, sus vulnerabilidades y los traumas históricos que aún la persiguen. Estos factores juegan un papel importante en la configuración de su postura, en el escenario mundial. Y esta complejidad interna hace que el análisis de Brzezinski sea aún más relevante hoy en día. Si observamos la situación actual de Rusia, podemos ver que muchas de las preguntas que Brzezinski planteó en 1997 siguen sin respuesta. Efectivamente. ¿Buscará Rusia una integración real con Occidente? ¿O se inclinará hacia un enfoque más aislacionista y confrontativo? Las decisiones que tomen los próximos años tendrán un impacto profundo en el equilibrio de poder, en Eurasia y en el mundo entero. Brzezinski argumenta que Estados Unidos tiene un papel crucial que desempeñar para influir en la trayectoria de Rusia. Propone un enfoque que combine la firmeza con la diplomacia, buscando integrar a Rusia en el sistema internacional al mismo tiempo que se protege contra sus posibles ambiciones expansionistas. Es un acto de equilibrio delicado que requiere una comprensión profunda de la historia, de la cultura y de la psicología rusa. Brzezinski nos recuerda que Rusia no es un enemigo monolítico, sino un país complejo con una rica historia y una población diversa. Y para añadir aún más complejidad al tablero euroasiático, Brzezinski también analiza el surgimiento de China. Recordemos que en 1997 China ya experimentaba un rápido crecimiento económico, pero aún no había alcanzado su estatus actual, como potencia global. Lo que me parece notable es cómo Brzezinski previó el potencial de China para desafiar la primacía estadounidense. Identificó las fortalezas de China, su gran población, su creciente economía y su ambición de recuperar su posición histórica como una gran potencia. Pero Brzezinski no se limitó a destacar las fortalezas de China. También advirtió sobre los desafíos que enfrentaría, como la corrupción, la desigualdad y la falta de democracia. Es fascinante cómo Brzezinski, ya en 1997, anticipó muchos de los debates que tenemos hoy sobre el ascenso de China. Entendió que China no era simplemente una amenaza económica, sino también un desafío geopolítico, con el potencial de remodelar el orden mundial. Y es aquí donde la visión de Brzezinski de un sistema de seguridad transurasiático cobra mayor relevancia. Él creía que la mejor manera de gestionar el ascenso de China era integrarla en un sistema de cooperación multilateral, que también incluyera a Rusia, Japón y Europa. Esa visión, por supuesto, es mucho más fácil de articular que de implementar, requiere un alto grado de confianza y cooperación entre países que históricamente han sido rivales, sino enemigos declarados. Pero Brzezinski argumenta que no hay alternativa real a la cooperación. Si Estados Unidos intenta contener a China por sí solo, corre el riesgo de provocar una nueva guerra fría, con consecuencias impredecibles para la estabilidad global. Y lo que hace que el análisis de Brzezinski sea tan convincente es que no se limita a prescribir soluciones simplistas. Reconoce la complejidad de la geopolítica y la necesidad de un enfoque matizado, que tenga en cuenta los intereses y las perspectivas de todos los actores involucrados. El gran tablero de ajedrez no es una simple guía de estrategia, sino una invitación a pensar profundamente sobre las fuerzas que dan forma a nuestro mundo y a considerar las opciones difíciles que Estados Unidos enfrenta al ejercer su poder en el escenario global. Y aunque Brzezinski se centró en Eurasia, su análisis tiene implicaciones para la política exterior estadounidense en todo el mundo. Argumenta que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de retirarse del mundo o de actuar unilateralmente. Para mantener su primacía debe ejercer su poder de manera inteligente y estratégica, construyendo alianzas, promoviendo la democracia y trabajando para crear un orden internacional más estable y justo. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental que Brzezinski plantea. ¿Estará Estados Unidos a la altura del desafío?
aprovechará la oportunidad para liderar con sabiduría y visión, o sucumbirá a la tentación del aislacionismo o la arrogancia imperial. Esa es una pregunta que debemos responder, no solo como ciudadanos de un país específico, sino como ciudadanos del mundo. Porque el futuro de Eurasia y del mundo entero depende en gran medida de las decisiones que tomemos hoy. Dejando a un lado la cuestión de la primacía estadounidense, Brzezinski también profundiza en una región que denomina los Balcanes euroasiáticos, que abarca el Cáucaso y Asia Central. Esta región, según Brzezinski, es un verdadero polvorín geopolítico. Su diversidad étnica, los conflictos internos y los intereses en competencia de Rusia, Turquía, Irán y China la convierten en un área de gran volatilidad e incertidumbre. Brzezinski establece un paralelismo entre los Balcanes euroasiáticos y los Balcanes tradicionales del sureste de Europa, enfatizando el precedente histórico de los vacíos de poder y la inestabilidad regional. Esa comparación nos ayuda a comprender la posibilidad de conflictos e intervenciones externas en esta región estratégica, pero volátil. Y lo que hace que esta región sea aún más compleja es la presencia de vastas reservas de petróleo y gas natural, lo que la convierte en un premio económico muy codiciado. Exacto. Estas reservas atraen aún más la atención de las potencias mundiales, intensificando la competencia y aumentando el riesgo de inestabilidad. Y no podemos olvidar el factor demográfico. Brzezinski destaca la diversidad étnica y religiosa de la región, que a menudo se ha traducido en tensiones y conflictos. Es un recordatorio de que la geopolítica no se trata solo de estados-nación, sino también de las dinámicas internas, de las sociedades, y las tensiones que pueden surgir, de la diversidad cultural y étnica. Y si hablamos de diversidad y su impacto en la geopolítica, no podemos dejar de mencionar el análisis de Brzezinski sobre la diáspora china. Un detalle que me pareció particularmente revelador fue que, a finales de la década de 1990, el poder económico combinado de la diáspora china en el extranjero era aproximadamente igual al PIB de China continental. Es una cifra impresionante, que nos obliga a considerar la influencia potencial de la diáspora en las aspiraciones geopolíticas de China. Ese detalle nos invita a considerar el papel de las comunidades de la diáspora en sus países de origen, y cómo la identidad nacional se vuelve más fluida. En un mundo globalizado, es un recordatorio de que la geopolítica no se trata solo de estados-nación, sino también de redes transnacionales y actores no estatales. Hasta ahora hemos cubierto gran parte del análisis de Brzezinski sobre el tablero de ajedrez euroasiático, desde el papel de Estados Unidos y Europa, hasta el dilema de Rusia y el lazo de China. Y por supuesto, también hemos explorado la volatilidad de los Balcanes euroasiáticos y la importancia de los pivotes geopolíticos en esta compleja red de relaciones. Pero el análisis de Brzezinski no se detiene ahí. Va más allá al ofrecer su visión para el futuro de Eurasia, una visión que tiene implicaciones profundas para la primacía global de Estados Unidos. Sí, al leer este libro uno no puede evitar preguntarse cuál será el legado duradero de la primacía estadounidense. ¿Dejará a Estados Unidos un mundo más estable, más próspero? ¿O sus acciones conducirán a un nuevo ciclo de conflictos e inestabilidad? Brzezinski no ofrece respuestas fáciles, pero nos proporciona un marco para comprender las complejas fuerzas geopolíticas que dan forma a nuestro mundo. Nos invita a explorar estos temas con mayor profundidad y a considerar sus implicaciones para el futuro. Y aunque Brzezinski se centra en Eurasia, sus ideas tienen implicaciones para la política exterior estadounidense en todo el mundo. Argumenta que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de retirarse del mundo o de actuar unilateralmente. Para mantener su primacía, Estados Unidos debe ejercer su poder de manera inteligente y estratégica, construyendo alianzas, promoviendo la democracia y trabajando para crear un orden internacional más estable y justo. Exactamente. Y uno de los puntos clave que Brzezinski destaca es la importancia de las alianzas. Argumenta que Estados Unidos no puede actuar solo en el mundo, necesita socios fuertes y confiables, especialmente en Eurasia. Y no se refiere solo a las alianzas militares tradicionales. Brzezinski también subraya la importancia de las asociaciones económicas y diplomáticas. Aboga por un enfoque multilateral, uno que involucre a una amplia gama de países en la búsqueda de soluciones a los desafíos globales. Y aquí es donde su visión de un sistema de seguridad transeuroasiático se vuelve crucial. Brzezinski creía que la creación de un sistema de este tipo, que incluyera a todas las principales potencias de Eurasia, sería la mejor manera de garantizar la estabilidad a largo plazo. Claro, un sistema de seguridad transeuroasiático no es una panacea. No resolverá todos los problemas de la noche a la mañana, pero podría proporcionar un marco para la cooperación, el diálogo y la resolución pacífica de disputas. Y Brzezinski argumenta que la creación de un sistema de este tipo es tanto en el interés de Estados Unidos
como en el de otros países de Eurasia. Porque en un mundo interconectado, la seguridad de un país está inextricablemente ligada a la seguridad de los demás. Y es aquí donde la visión de Brzezinski se vuelve realmente desafiante. ¿Cómo convencer a potencias que históricamente han sido rivales, e incluso enemigas, para que trabajen juntas en un sistema de seguridad común? Brzezinski argumenta que la clave está en encontrar puntos en común, intereses compartidos que puedan servir como base para la cooperación. Por ejemplo, el interés común en combatir el terrorismo o en garantizar la estabilidad económica podría ser un punto de partida. Es un camino difícil, sin duda. Pero Brzezinski nos recuerda que la alternativa, un mundo dividido por la desconfianza y la rivalidad, es aún más peligrosa. Y volviendo a la pregunta que planteábamos al principio sobre el legado de la primacía estadounidense, Brzezinski nos ofrece una reflexión final. Él nos recuerda que la geopolítica no se trata solo de poder militar o económico. También se trata de ideas, valores y cultura. Brzezinski argumenta que Estados Unidos debe promover la democracia y los derechos humanos en el extranjero, no solo por razones morales, sino también porque estos valores son esenciales para la paz y la estabilidad a largo plazo. Y aunque reconoce los desafíos de promover la democracia en países con diferentes tradiciones, culturales e históricas, Brzezinski cree que Estados Unidos debe usar su influencia para apoyar a quienes luchan por la libertad y la autodeterminación, especialmente en Eurasia, donde la democracia aún es frágil. El gran tablero de ajedrez es una obra que nos desafía a pensar de manera crítica sobre el mundo, nos obliga a mirar más allá de los titulares y a comprender las fuerzas profundas que dan forma a los acontecimientos globales. Y nos recuerda que, como potencia global, Estados Unidos tiene una responsabilidad especial, la de actuar con prudencia, sabiduría y un sentido de responsabilidad al ejercer su poder en el escenario mundial. Porque las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto duradero en el futuro del mundo entero. Y con esa poderosa reflexión sobre la responsabilidad global, concluimos nuestra inmersión en el gran tablero de ajedrez de Zbigniew Brzezinski. Los invitamos a seguir explorando estos temas y a considerar cómo la geopolítica está dando forma al mundo en que vivimos.